Y esta semana, como les decía al principio, a mitad de semana hubo un homenaje a aquellos santafesinos que integraron la CONADEP en los primeros días tras la recuperación de la democracia allá por 1984. Fue en la legislatura la encargada de hacer o llevar adelante este homenaje. Fue la diputada Alicia Gutiérrez. Me pareció oportuno entrevistarla en aquella oportunidad. Así que vamos a ver lo que nos decía y después ya hablamos con nuestros invitados sobre este tema tan relevante en un momento histórico tan importante también para la Argentina en base a los juicios que todavía se están llevando adelante contra los represores de la última dictadura cívico-militar. ¿En qué consiste esta jornada de hoy, Alicia? Bueno, consiste en homenajear a los representantes de Santa Fe de la CONADEP, o sea, la CONADEP santafesina, que estaba conformada por una parte zona norte y otra zona sur, presidida por Manuel Blando y Juan Carlos Adrovet de vicepresidente, Fidel Toñori de secretario de Acta, y que tenía una composición muy plural, y eso era lo que la caracterizaba, porque la de la provincia de Santa Fe había integrantes del Partido Comunista, integrantes del Partido Justicialista, de partidos de derechos, de organizaciones de derechos humanos, de la Iglesia Metodista, que nos tendió una mano muy solidaria a todas y a todos los que estuvimos en el exilio, pero también acá dentro del país, y muchos abogados de derechos humanos y abogadas que habían estado detenidas, como la doctora Miriam Ramón de acá de Santa Fe, o por ejemplo la doctora María Daldoso, abogada de Villa Constitución, de la UOM de Villa Constitución, o Olga Cabrera Hansen de Rosario, y creo que realmente es un pequeño homenaje al coraje cívico que tuvieron, porque realmente en esa situación, apenas salido intactos los grupos de tareas, intactos las fuerzas de seguridad y todos los aparatos de investigación, realmente ellos realizaron allanamientos. En Rosario, por ejemplo, fueron a la Calamita, fueron a departamentos, allanaron, secuestraron material y generalmente eran seguidos por los servicios de inteligencia, o sea que pusieron realmente el cuerpo a esto, y este coraje cívico es el que tenemos que homenajear y hacerle conocer a las futuras generaciones, ¿no? Alicia, hay toda una generación, a propósito de lo que decías, que tal vez desconoce el trabajo de la CONADEP. Mucho de esa investigación después sirvieron para los juicios y para llevar presos o al banquillo de los acusados a los represores de la dictadura. Bueno, en primer lugar fue la base para la causa 13, la causa en la cual se juzgó a los comandantes. Y después, en segundo lugar, para todos los juicios por delito de lesa humanidad que se consustanciaron en la provincia de Santa Fe. Realmente fue un hecho inédito y muy importante, porque toda esa información, y sirvió también como antecedente para la conformación de comisiones por la verdad en otros países, en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua y países hermanos, que realizaron a lo largo de los años comisiones basándose en la CONADEP. Bueno, escuchábamos la palabra de Alicia Gutiérrez, la diputada del Partido Sí, del Frente Progresista, hablando de este homenaje. Ciertamente hoy pareciera ser, por suerte, natural hablar de juicios a los represores, de condenas a represores, y en aquellos primeros momentos de 1984, sobre todo, la democracia muy joven, pero muy joven, con todo el miedo que todavía tenía, que generaba a los grupos militares y paramilitares que hasta hace poco, hasta hace algunos días atrás, eran el dueño de la vida y el destino de muchísimas personas. Bueno, así se trabajó no solamente en Santa Fe, sino también en el resto del país. En Santa Fe, una comisión, una CONADEP, que tuvo notables integrantes que no cobraron por su trabajo, que se arriesgaron ciertamente y que generaron un informe muy interesante, por cierto, con el circuito represivo en Santa Fe, con algunos responsables militares y de las fuerzas de seguridad, y sobre todo con las metodologías, ¿no? La nocturnidad, la clandestinidad, la impunidad, ¿no? Del momento que les tocó revisar en la historia argentina. Dos de esos integrantes, Miriam Ramón y Andrés Villoria, están con nosotros hoy, esta noche. Gracias por haber venido. De verdad, muchas gracias. Gracias a usted.
¿Qué recuerda Miriam de aquellos días, de esos 2 meses que habrán sido muy, pero muy intensos realmente? Fueron muy intensos de trabajo desde la noche desde la mañana hasta la noche. Y a mí lo que más me impactó, digamos, lo que más me costó fue ordenar el relato de los familiares, porque era la primera vez que se encontraban con la cara del Estado. Eso me di cuenta después, ¿no? Y que alguien que los escuchara. Y entonces allí se volcaban todas las angustias, todos los pesares, todos los anhelos, hasta incluso la interrogante, por supuesto, ¿y estarán vivos? ¿Los tendrán vivos? Nosotros, como éramos militantes y habíamos a su vez sufrido, la dictadura en mi caso había sido presa y después secuestrada, sabíamos que era muy difícil que hubiera sobrevivientes. O sea, para mí lo más difícil fue eso, ordenar el relato que aparecía desordenado y con mucho dolor, para que surgieran indicios que posteriormente sirvieran para una investigación judicial, que este era el objetivo, ¿no?, de la CONADEP, fundamentalmente reunir evidencias, ¿no? ¿Con qué apoyo de la política en general, digamos, fue esa investigación? A Andrés le pregunto ahora, a ver. En general bastante escaso. Por ejemplo, el gobierno de la provincia no nos dio apoyo. El justicialismo no apoyó a la CONADEP. A mí me tocó en su momento ir a hablar con el que en ese momento reemplazaba al arzobispo de Santa Fe, que era el padre Truco, ya fallecido, para que nos designara un representante de la Iglesia Católica, y tampoco lo quiso hacer. Probablemente por la oportunidad, porque estaba vacante el arzobispado. No obstante, él me ofreció a algunos sacerdotes que luego sí, de alguna manera colaboraron, pero oficialmente, por ejemplo, la Iglesia Católica tampoco aportó. Después sí todos los partidos políticos, porque en definitiva los partidos políticos ya desde la época de la multipartidaria veníamos trabajando juntos, y uno de los temas que también se tocaba en esa época era Yo recuerdo porque yo era muy joven, pero era una costumbre que el presidente del partido, de cada partido, llevaba un joven. A mí me tocaba ir con el presidente de mi partido, que era el doctor Reñé, por la Democracia Cristiana, y yo tenía en aquella época 27, 28 años. Y se tocaba así, muy por arriba, pero en los primeros pasos fue como decir, ¿qué vamos a hacer con este tema? Estoy hablando del año 82, pero ya estaba girando en la cabeza de la dirigencia política cómo íbamos a salir de esto, porque esto no podía quedar en secreto. Esto había que encararlo, el gobierno que se hiciera cargo, que no sabíamos cuál iba a ser, de alguna manera tenía que traer una solución a esto, porque era uno de los pilares de la democracia. Había que reafirmar nuevamente los valores republicanos, los valores de la democracia. Y bueno, gracias a Dios el presidente Alfonsín así lo entendió y comenzó de alguna manera con esta designación de notables, desprovistos todos de intereses partidarios, los miembros plenos me refiero, y después cada partido político acá en Santa Fe a mí me pidieron como Democracia Cristiana. Yo no tenía familiares desaparecidos ni había estado preso, pero me pareció que era mi obligación cívica estar en ese momento. Ahora, sin ánimo de caer en este lugar común que uno puede decir todo tiempo pasado fue mejor, teniendo en cuenta lo que decía Andrés, que hubo una amalgama, digamos, de los espacios de la política en general a la hora de un horizonte, ¿no? 30 años después es más complicado lograr esos consensos, por ejemplo, entre los organismos de derechos humanos. No es el tema de esta noche, pero me parece que esa amalgama no existe 30 años después con un tema tan impactante y estructural como fue la investigación del pasado de la última dictadura. Pienso en Jaime de Nevares, por ejemplo, ¿no? El obispo de Neuquén, que la Iglesia Católica colaboró mucho, ¿no? En otros ejemplos, ¿no? Al propósito de lo que decía Andrés recién.
¿Cuál fue la metodología, Miriam, de Santa Fe, Gran Santa Fe, Centro Norte, que más escuchó usted el relato de las víctimas? Bueno, no era precisamente el relato de las víctimas, sino de los familiares, porque eran familiares que, incluso hubo familiares que no se animaron a hacer la denuncia, que esto después con el tiempo lo han confesado, ¿no? Que no han querido hacer la denuncia. ¿Vos te referís a la metodología de trabajo con...? No, la metodología de la dictadura a la hora de la represión ilegal, a eso me refiero. Bueno, es lo que ha surgido más crudamente después, ¿no? El secuestro en la calle, sacarlos de noche de la casa, no saber nada del paradero de la gente, ninguna noticia, como si se los hubiera tragado la tierra, ¿no? Esto fue nosotros cuando terminamos el informe de la CONADEP escribimos algo que no nos correspondía a nosotros, sino a un escritor español, ¿no? Que decía: la dictadura argentina ha cometido el peor de los crímenes, de los más atroces, porque a los desaparecidos los dejó medios vivos y a los vivos los dejó medios muertos, con la esperanza de aparición con vida. Y era cierto, ¿no? Porque los familiares quedaron medios muertos, claro. Y los desaparecidos, esta figura que creó la dictadura, quedaban medios vivos en el imaginario, porque todos los querían vivos. Porque la muerte en sí necesita una certeza, un límite claro, así con todo el dolor que entraña una muerte, el duelo. Claro. Es doloroso el momento de la muerte, pero es necesario establecer ese límite. Cuando eso es tan confuso, cuando no se sabe esa separación entre la vida y la muerte, crea mucho más incertidumbre entre la gente, ¿no? Entre la población, entre nosotros, ¿va? Eso es lo que nos generó. Pero también hubo muchas víctimas que sobrevivieron, digamos, y que sí pudieron aportar un relato de la metodología, ¿no? de la represión ilegal. Sí, yo tomé muchas denuncias de ese tipo, en el norte sobre todo. En el norte hubo Yo tomé muchos casos en Reconquista. Donde estaba la Fuerza Aérea. Ahí actuó la Fuerza Aérea. Los que hacían los operativos eran la Fuerza Aérea. Yo recuerdo que tomábamos las denuncias en la plaza, en la terminal de ómnibus de Reconquista, y la plaza está enfrente. Y algunos de ellos me mencionaban: aquel que está allá parado en aquel árbol estaba en esa época. O sea, te cuento esto como anécdota en qué momento se hacía lo difícil que era para ellos también, porque acá hay una cosa que hay que rescatar: el coraje que tuvieron ellos también. Ellos. Es decir, nosotros podemos haber tenido coraje. Sí, es verdad. Pero el coraje que tuvieron ellos en ir a ratificar y hacer la denuncia, porque todavía estaba todo intacto como vos lo hiciste en tu presentación, y ellos en ese empeño para el esclarecimiento y para el castigo a los culpables, se presentaron. Hubo casos, como dice Miriam, de familiares que no lo hicieron, pero yo sí tuve un familiar, por ejemplo, que se presentó, y recuerdo, creo que una anécdota más vívida que me quedó, porque fue una mujer que se entró y se puso a llorar. Lloró media hora y después recién pudo decir: yo hace 7, 8 años, no sé, que estoy con esto en mi cabeza y no había podido hablar hasta el día de hoy. Y hizo la denuncia. O sea, yo a él quiero rescatar ese valor, incluso de los que nos acompañaron cuando hicimos el allanamiento en la seccional cuarta. Cuando vino el obispo Gatinol y nosotros nos presentamos a hacer el allanamiento, fuimos con creo que 12 o 13 personas que habían estado presos en ese lugar, que fueron los que nos narraron dónde estaban los calabozos, dónde habían sido torturados, en qué habían consistido las torturas, que nos mencionaron al secretario Brusa, que estaba en los momentos en que se hacían en ese momento secretario del juzgado. Sí. Él y Monti eran los secretarios. Él y Monti. Después Mántaras entró. Claro, Monti en ese momento incluso nos amenazó a nosotros con iniciarnos causas. Y todos le contestamos que sí, que nos iniciaran las causas y que nos llamara a indagatoria.
porque esa era la forma de empezar una causa. Por lo menos iba a ser legal. Claro, porque él nos mandaba a decir con determinadas personas que sabían que tenía llegada a nosotros, que nos iban a procesar, que él nos iba a procesar, y nosotros le mandábamos que sí, estábamos que fijar el día de la indagatoria. No se había dado cuenta, no sé, capaz que era su propia personalidad, pero habían cambiado los tiempos también. Monti capaz tenía arrastraba la conducta de la dictadura de ser tan prepotente. Tenían, ¿no?, una gran soberbia que les duró mucho tiempo. Y sí. Yo he visto caras de soberbia aún en los juicios del año pasado. Sí. No hubo arrepentimiento en muchas personas. No, es verdad, eso es verdad. No hay arrepentimiento. Yo creo que alguno a lo mejor se arrepintió, no sé quién para juzgar, pero por los gestos, por las caras, incluso por las actitudes que tuvieron en los últimos años de su vida. En el caso del juez Brusa fue una cosa lamentable, un mal ejemplo para la sociedad. Totalmente. Y la política que fue responsable. Y la política que fue responsable. En haberlo incluso, ungido juez, o propuesto como juez, y el Senado, ¿no?, y de alguna nacional manera convalidaba toda la Claro. impunidad. Yo recuerdo hace muchos años un periodista, yo tenía en esa época 30 años creo, me hizo una pregunta que cómo tenían que terminar esta historia, cómo tenía que terminar. Y yo le dije, recuerdo con alguna candidez y un cierto grado de utopía, con la sentencia en cada uno de los casos en particular. Una sentencia condenatoria. La verdad que en ese momento yo lo pensé, el año pasado cuando empezaron algunos casos de denuncias que yo tomé en el norte, terminaban con la sentencia en cada una de esas personas, yo no lo podía creer. Uh-huh. Habían pasado 30 años. Yo te diría que durante 20 años yo no creí que iba a pasar eso. Luego hubo alguien que dijo, bueno, sí, vamos a terminar con todos los impedimentos que existen para juzgar a los militares. Ya no se aplicaba la obediencia debida y llegamos al nivel de juzgarlos a todos. Y se dictaron las sentencias concretas sobre cada uno de esos represores. Sí, Sambuel y compañía, ¿no? Sambuel y compañía. Ahora, hubo, por ejemplo, Miriam, por ejemplo, el caso de Rosario, Eduardo Tucu Costanzo, un represor reconocido por él mismo con esa condición, que, digamos, fue con su testimonio vital para esclarecer ciertos hechos. El caso del nacimiento clandestino de los mellicitos de Raquel Negro en Paraná, la masacre de militantes que en un chalet de monje, que se supone que son los que terminaron enterrados en San Pedro. Digamos, un represor que dice, yo fui represor y puedo aportar esto. En aquel momento, ¿se les acercó a algún represor a decirle, culposo, digamos, decirle, esto pasó así, asá, no quiero por supuesto aparecer, pero quiero brindar esta información? No, eso no pasó allá en ese tiempo. No. Nosotros, yo tuve acceso a la denuncia de Costanzo cuando él las hizo, ¿no? Incluso fue objeto de investigación de nuestra parte porque lo ligábamos a lo que había sido el campo San Pedro. Porque Costanzo dice en su denuncia, lo llevamos al campo de Rolón. En realidad habíamos averiguado, esto muy posterior a la CONADEP, ¿no?, que Rolón no tenía campos a su nombre, que evidentemente se refería al campo militar. El campo del ejército. El campo del ejército, del cual nosotros, terminada el periodo de la CONADEP, recibimos la denuncia a través de Castellanos, que era el encargado del campo. Realmente el héroe acá fue Castellanos, ¿no?, que le hizo esta denuncia a un concejal del radicalismo de Laguna Paiva que nos trajo la denuncia. Nosotros analizamos qué podíamos hacer con... Bueno, Castellanos es conocido, ¿no es cierto?, que él había observado muestras de que allí se podrían haber producido enterramientos en el campo San Pedro. Se hizo un análisis dentro de los miembros de la CONADEP que hacíamos con esto, si hacíamos la denuncia o no, si investigábamos esto más a fondo. Ya no teníamos las facultades que se nos habían otorgado cuando nos habían nombrado, ¿no? De todas maneras, decidimos entrar clandestinamente al campo, con la ayuda del concejal y con la ayuda de Castellanos, que era el hombre que había cuidado el campo, que había estado allí.
Castellano, ese día no pudimos ingresar porque los yuyos eran tan altos, con el tractor no se podía ingresar, con el caballo no se podía ingresar, se ingresó con tractores. Yo me quedé en la casa, hay una casa muy antigua ahí, a recoger también evidencias, y Castellano ese día no encontramos nada, y Castellano posteriormente encontró huesos que hicimos analizar que daban, que eran huesos humanos. Nosotros tuvimos la colaboración de un patólogo de Santa Fe para esto, que trabajó todo un verano en estos análisis. Y bueno, después teníamos, ¿qué hacemos? Hacemos la denuncia. Lo que pasa que en el juzgado, como decían recién, estaba Brusa, estaba Monti, estaba Mántaras, y decidimos que se preservaran las evidencias, ¿no? Porque era tan inaccesible, es inaccesible el lugar aún hoy, e incluso pensar que únicamente se podía realizar con una guardia de diputados nacionales o con una guardia de madres, dijimos, sí, que eran cosas imposibles de realizar, ¿no? Para que se mantuvieran en el lugar y no hubiera que sacaran los restos, ¿no? Que sacaran la evidencia. En realidad en ese momento le correspondía actuar a la justicia. Claro. Porque nosotros ya había vencido nuestro mandato. Había vencido. Pero nos habíamos quedado con información. No quedado guardado, digamos, claro, porque todo lo elevamos a la comisión. Pero información en el que podíamos llevar creo que aportar bastante a las causas que se estuvieron ventilando estos últimos tiempos, digamos, ¿no? A propósito de eso, ya como a manera, lamentablemente, televisión siempre el tiempo es poco, pero a manera de conclusión, ustedes que en septiembre del 84 tenían una historia más o menos resumida de lo que fue la represión ilegal en Santa Fe, y observar que recién hubo justicia 30 años después. Un poco Andrés lo planteaba hace un ratito. ¿Qué sensación queda de amargura, de tranquilidad? El transcurso del tiempo también es terrible porque mueren víctimas y victimarios en el medio, ¿no? Unos sin ver justicias y otros impunes, en todo caso. ¿Qué sensación les queda? Sí, bueno, no sé, primero que... Sí, la sensación... Yo tengo en lo personal la sensación de haber cumplido una misión y haber hecho todo lo que pude hacer. Pero eso estaba dentro de un contexto político, como vos bien decís, los últimos 30 años. Y te podés imaginar eso, los últimos 30 años de este país, con los vaivenes, sí, incluso claro, con los vaivenes legales. No nos olvidemos las leyes que aparecieron en ese momento después de la CONADEP, que fueron impidiendo los procesos. Sí, sí, claro. Entonces, evidentemente, no faltó voluntad. Creo que hubo mala intención de algunas personas. Sí, yo creo que es un momento positivo a pesar del tiempo y que los juicios realmente que traen justicia actualizan el nunca más de la CONADEP. Terminan reparando. Terminan reparando. Sí, eso sí. Muchas gracias a ambos por la visita, y gracias por en aquel momento y ahora, bueno, en aquel momento haber puesto el cuerpo y ahora poner el testimonio que es tan importante para... Bueno. Hay toda una generación que no sabe, ¿no? Tal vez lo que estamos hablando, y es muy importante rescatarlo. Sí, a la CONADEP nos acompañaron 5.000 santafesinos cuando se entregó el informe. Muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Vamos a una pausa, tras la pausa seguimos desarrollando los temas preparados para hoy en Zona Crítica.